Dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 22 de octubre del 2021. En esta ocasión vamos a tratar el tema correspondiente a la derivada de orden superior y regla de la cadena. Ahí tenemos la pantalla de nuestro tema del día de hoy. Comenzamos diciendo que las derivadas de orden superior son la segunda, la tercera, la cuarta derivada, etcétera, etcétera. La segunda derivada de una función es la derivada de la primera derivada de la función. La segunda derivada es la derivada de la función, o sea, la primera derivada. La tercera derivada de una función es la derivada de la segunda derivada de la función, etcétera, etcétera. Eso significa que la cuarta derivada es la derivada de la quinta derivada, ¿verdad? Perdón, la quinta es la derivada de la cuarta. Y así sucesivamente. Tenemos debajo donde dice, en un cuadro amarillo dice, dada la función y en función de x, su derivada será y' igual a dy sobre dx, o lo que es lo mismo, f' de x. Ahí dice que, repito, da la función y igual a f de x. Su derivada que también se le llama primera derivada, será y' igual a dy sobre dx, f' de x. Debajo tenemos entonces que la derivada de orden superior son, ahí tenemos la segunda derivada con su símbolo, la segunda derivada y' es igual a la derivada de la primera, porque recordemos que d sobre dx se llama operador diferencial y me indica que lo que está a su derecha se va a derivar, ¿verdad?, con respecto a x. Entonces, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada, o sea, sería f segunda de x, que es la segunda derivada de la función. La tercera derivada, ¿cómo se consigue? Derivando la segunda. Por eso la tercera derivada es la derivada de la segunda, igual a f triple prima de x, que es la tercera derivada de la función. Y la cuarta derivada se consigue hallando la derivada de la tercera derivada, que es f4, el exponente 4 de x, que es la cuarta derivada de la función, etcétera, etcétera. Ahí caemos de una vez en lo que son los ejercicios. Los ejercicios. Vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Cómo dice el primer ejercicio? ¿Alguien que lo lea, por favor? Dada la función y es igual a 4x menos 7, hallar la segunda derivada de y. Ok. Me piden la segunda derivada de la función. Y para yo hallar la segunda derivada de la función, primero debo hallar la primera derivada. ¿De acuerdo? Porque no puedo hallar la segunda si no hallo la primera. ¿De qué yo voy a hacer primero? Voy a hallar la primera derivada de la función. Y la primera derivada de la función es igual a la derivada de la función. Pues la función es 4x menos 7. ¿Y cuál es la derivada de 4x menos 7? 4, porque la derivada de 4x es 4, porque la de 7 es 0. Y ahí tengo la primera derivada, ¿cuánto me dio? 4. Y si la primera derivada es 4, la segunda derivada, ¿cómo la llamo? ¿Qué es lo que me piden? La segunda derivada de la derivada de la primera, mírenlo ahí. D sobre dx significa la derivada de ¿quién? De y', que ya la tenemos. O sea, ¿qué es igual a la derivada de quién? ¿Quién es y'? 4. ¿Y cuál es la derivada de 4? 0, que es la primera regla que conocemos, que dice que la derivada de una constante es 0. Ok, ya tenemos la segunda derivada que vieron ahí. En el segundo ejercicio me piden, dada la función y igual a menos 8x más 3,
Y me piden que haya la segunda derivada de la función. Hallamos la primera derivada, y' que es igual a la derivada de y con respecto a x. O sea, ¿la derivada de quién? De menos 8x más 3. ¿Cuál es la derivada de menos 8x? O menos 8. Y la derivada de 3, 0. Entonces la derivada de menos 8x más 3 es menos 8. Ya tenemos la primera derivada. Pero a mí me piden la segunda. Por lo tanto, la segunda derivada es igual a la derivada de la primera. ¿Y cuál es la derivada de la primera? O la derivada de menos 8 es 0. ¿De acuerdo? O sea que no hay que dar el segundo paso que yo de ahí, sino que directamente ya colocamos que es 0. O sea que aquí yo voy a eliminar ese paso que di ahí y voy a tener directamente que la derivada de la primera es 0. Ok. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio. ¿Alguien que lea cómo es el tercer ejercicio, por favor? Dada la función y igual a 3x a la 5. Hallar la tercera derivada de y. De y. ¿Quién está leyendo, por favor? Melvin, maestro. Melvin. El primero que se conectó hoy con nosotros, Melvin. Melvin, presta atención. Me pide la tercera derivada. Pero para yo hallar la tercera derivada, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Hallo primero la primera derivada, ¿no es así? Después hallo la segunda derivada y después hallo la tercera derivada, que es lo que me piden. La tercera. Calculo la primera derivada. La primera derivada, que es igual. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 5? La derivada de 3x a la 5, baja el 5 a multiplicar el 3, ¿no es así? 5 por 3 o 3 por 5. Sí, profesor. 15. ¿X a la qué? Sí, profesor. X a la 4, porque disminuye el exponente. Eso lo explicamos en clase anterior. Ya que la primera derivada es 3 por 5, 15x a la 4. Ya tengo la primera derivada. Vamos allá a la segunda derivada. ¿Cómo hallo la segunda derivada? O derivando la primera, que es 15x a la 4. ¿Y cuál es la derivada de 15x a la 4? 15 por 4 o 4 por 15. 60. 60x a la qué? 60x a la 30. Porque disminuye 1. Se degrada el 1. Porque disminuye el 4. Por lo tanto, la tercera derivada es igual a ¿qué? A la derivada de 60x al cubo. ¿Y cuál es la derivada de 60x al cubo? Bueno, multiplicamos 60 por 3. 180x a la qué? Al cuadrado. X al cuadrado. Ok. Entonces, vamos ahora al cuarto ejercicio. Presten atención, porque estamos con derivada de orden superior. El número 4 me dice, dada la función y igual a 4x al cuadrado más 7x menos 8. Y me dicen, allá la tercera derivada de y, o sea, de la función. Hallamos la primera derivada, y' que es igual. Y' igual a la derivada de ¿quién? De 4x cuadrado más 7x menos 8. ¿Y cuál es la derivada de 4x cuadrado? 4 por 2. 8x, gracias, porque disminuye el exponente. Más. ¿Y cuál es la derivada de 7x? La derivada de 7x es 7, porque la derivada de x es 1. ¿Verdad? La derivada de 7x es 7. Y la derivada de 8 es 0. No hay que ni mirar el 8. Y la derivada de 4x cuadrado más 7x menos 8 es 8x más 7. Calculamos la segunda derivada. ¿Cómo hallamos la segunda derivada? Derivando la primera, que me dio 8x más 7. ¿Y cuál es la derivada de 8x más 7? La derivada de 8x es 8, porque la de 7 es 0. Por lo tanto, la tercera derivada, que es igual a la derivada de la segunda, que es 8. ¿Y la derivada de 8 cuánto me da? 0. Ok. Entonces, vamos ahora al quinto ejercicio. ¿Cómo dice el quinto ejercicio? Presten atención, ¿cómo dice el quinto ejercicio? Dada la función. Dada la función que es igual a x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 7x menos 8. Hallar la segunda derivada de la función. Léeme el ejercicio de nuevo, el 5. Léelo de nuevo, a ver cómo dice. Dada la función. No, léelo. ¿Cómo dice? Dice, dado y x a la cuarta menos 6x al cuadrado
más 7x menos 8, hallar la segunda derivada de la función. Ok. Dado y igual a x a la 4 menos 6 cuadrado más 7x menos 8. No puse dar la función, sino dado y. Ya sabe que y es una función de x, porque a la derecha de y lo que hay es x nada más. O sea que y es la función. ¿Qué es lo primero que hago aquí? Hallo la primera derivada de la función. ¿Y cuál es la primera derivada de la función? Y' igual a la derivada. ¿Cuál es la derivada de 4? Lo voy a hacer directo. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? ¿Qué número? El 4 va abajo, ¿no es así? Se coloca delante de la x. O sea, multiplique el 1 que está ahí. 4 por 1. 4x a la ¿qué? Al cubo. Menos. ¿Cuál es la derivada de 6x cuadrado? 6 por 2. O 2 por 6, 12x. Más. La derivada de 7x es 7. Ahí está la primera derivada. Por lo tanto, la segunda derivada que es igual, digamos la primera que sería, ¿cuál es la derivada de 4x al cubo? 4 por 3, 12x al cuadrado. La derivada de 12x es 12. Menos 12. Lo hice directo omitiendo el primer paso. Voy ahora al ejercicio número 6, como dice, da la función y igual a x cuadrado más 6x más 5. Hallar la tercera derivada de la función. Ok, dado y igual a x al cuadrado más 6x más 5, hallar la tercera derivada de la función. Y' que es igual a la primera derivada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Baja el 2 y se coloca delante de la x, sería 2x. 2x. Más la derivada de 6x es 6. Y ya terminamos con la parte del 5 de 0. Ya tengo la primera derivada. Vamos allá a la segunda derivada. Y la segunda derivada que es igual a la derivada de la primera, que sería 2x más 6. ¿Y cuál es la derivada de 2x más 6? 2. La derivada de 2x más 6 es 2, porque la derivada de 2x es 2. La de 6 es 0. Por lo tanto, la tercera derivada que es igual a la derivada de la segunda, que es 2. ¿Y cuál es la derivada de 2? 0. Y ahí tenemos la tercera derivada, que fue lo que me pidieron. Vamos ahora a hacer un ejercicio número 7. ¿Cómo dice el 7? Da la función y igual a 2x al cubo. Punto y seguido. Allá la tercera derivada de y. Hallamos la primera derivada. La primera derivada que es igual a la derivada de 2x al cubo. ¿Y cuál es la derivada de 2x al cubo? 6x al cuadrado. 6x cuadrado. Hallamos la segunda derivada, derivando la primera que es 6x cuadrado. ¿Y cuál es 6x cuadrado? 6 por 2. 12x. 12x. Ustedes quieran 2, ahora 1 al derivarse. Hay la tercera derivada, que es igual a la derivada de 12x, que es la primera, y la derivada de 12x es igual a 12. Ok. Si hubo una cuarta derivada, me iba a dar 0, ¿verdad? Pero me piden la tercera. En el caso del ejercicio 8, me dan la función y me piden que halle la segunda derivada de la función. Hallo la primera derivada de la función. Y la primera derivada de la función que es igual a la derivada de x cuadrado menos x más 6. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado menos x más 6? 2x La derivada de menos x cuadrado 1. es, delante de la x cuadrado es 1, 1 por 2, sería 2x. Menos la derivada de x es 1. 1. Y la de 6 es 0. Por lo tanto, la segunda derivada es igual a la derivada de la primera, que es 2x menos 1. Y la derivada de 2x menos 1, ¿a qué es igual? La derivada de 2x es 2, porque la de 1 es 0. Y ahí terminamos la lección número 8. Vamos ahora a hacer un último ejercicio, que sería el número 9, pero tiene ciertas características. Y es que el ejercicio 9 dice que y es igual a 1 sobre x al cubo. Para yo derivar esa función, debo quitar esa x al cubo de ahí y mandarla hacia arriba. Y tengo ahí en el cuadro amarillo que y, que es igual a 1 sobre x al cubo, implica que y es igual a ¿qué? Esa x al cubo sube para arriba, donde está el 1, con el exponente cambiado. O sea, y es igual a x a la menos 3. ¿De acuerdo? Hallo la primera derivada de y. La primera derivada que es igual, el menos 3. ¿Qué hago con el menos 3? El menos 3 baja y se coloca delante. Menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1. Vamos a colocarle aquí. Aquí. Baja adelante, se coloca. Aquí. Menos 3x
elevado a la menos 3 menos 1. O sea, que eso sería igual a menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1 es menos 4. Vamos a hallar ahora la segunda derivada que me piden, que es igual a la derivada de la primera derivada, que es menos 3x a la menos 4. ¿Y cuál es la derivada de menos 3x a la menos 4? Multiplicado menos 3 por menos 3 4. por 4. Menos por menos, el menos de arriba. Menos 3 por menos 4. Menos por menos da más, 3 por 4 da 12. X a la menos 4 menos 1. O sea que eso da 12. X elevado a menos 4 menos 1. Y el resultado sería 12x elevado a la menos 4 menos 1 menos 5. Y 12x a la menos 5 es igual a 12. Y esa x a la menos 5 baja y se coloca delante debajo del 12 con exponente positivo. 12x a la 5. Ese último ejercicio lo puse como cultura general para que lo tengan en la mascota. Por eso le voy a hacer un sombreado rojo ahí para que solamente lo tengan ahí como cultura. Pregunta, dime. Después lo analizan al paso. Los otros sí hay que hacerle frente y verlo con mucha atención, los 8 que explicamos anteriormente. Ok. ¿Ya vieron cómo se calcula cuál es la derivada de orden superior? ¿Cómo se calcula la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada? ¿De acuerdo? Que son las derivadas de orden superior. Cuando usted le pide que calcule la cuarta derivada, sabe que tiene que hallar la primera derivada. Después ya la segunda derivada. Después la tercera y luego la cuarta derivada, que es lo que le pide. ¿Y cómo se halla la cuarta derivada? Derivando la tercera. ¿Cómo se halla la tercera derivada? Derivando la segunda. ¿Cómo se halla la segunda derivada? Derivando la primera derivada. Primera. Se halla la derivada de la función. Ok. Entonces, vamos ahora a cambiar a la otra parte de nuestro tema del día de hoy. El encabezamiento de nuestra clase dice lo siguiente. Miren el título ahí. ¿Cómo dice ahora? La regla de la cadena. 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 Dice que la regla de la cadena es una fórmula para la derivada de las funciones compuestas. Tiene aplicación en el cálculo algebraico de derivada cuando existe composición de funciones. Y ahora tenemos ahora, donde dice, si y está en función de u, oigan bien, y está en función de u y u está en función de x. O sea, y es igual a f de u y u es igual a g de x. Y f igual a f de u es y está en función de u y u está en función de x. Entonces, la derivada de la primera con respecto a la última, la derivada de y con respecto a x, ¿a qué es igual? A la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Cuando digo de y sobre de x, estoy diciendo la derivada de y con respecto a x. Igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿De acuerdo? Si ustedes observan de y sobre de x, igual a eso que está ahí, igual a de y sobre de u por de u sobre de x, yo podría eliminar de u en ambos casos y quedaría de y sobre de x, que es lo que tenemos al principio. Ok. Presten atención ahora en los ejercicios. En mis ejercicios, el primer ejercicio, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Dado y es igual a... Lee la muchacha que está leyendo, por favor. Dado y igual a ¿qué? u sobre 8. U es igual a x al cuadrado menos 2. Hallar de y sobre de x aplicando la regla de la cadena. ¿Qué significa de y sobre de x? La derivada de la función. ¿Entendido? Entonces yo tengo ahí lo siguiente. Dice ahí, dado y igual a u a la 8, elevado a la 8, y u es igual a x igual a menos 2. Allá la derivada de y con respecto a x, aplicando la regla de la cadena. Si y está en función de u y u está en función de x, yo quiero la derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? ¿Qué yo hago primero? Voy a copiar la regla de la cadena. Si y está en función de u y u está en función de x, ya yo sé que de y sobre de x, ¿a qué es igual? A de y sobre de u por de u sobre de x.
¿Qué es lo primero que yo voy a hacer aquí para hallar la derivada de y con respecto a x? Voy a calcular la derivada de y con respecto a u, que es la primera función que tengo ahí. Y no es igual a u a la 8. Entonces ya ahí tengo debajo. dy sobre du a que es igual. Vamos a calcularlo primero. dy sobre du a que es igual. O sea, la derivada de y con respecto a u a que es igual. ¿Cuál es la derivada de u a la 8? Baja el 8. Debajo se coloca 8u a la ¿qué? A la 7. Y ya tengo la derivada de y con respecto a u. Ahora vamos a la segunda función. U es igual a x cuadrado menos 2. Vamos allá a la derivada de u con respecto a x. Entonces tengo ahora que la derivada de u con respecto a x es igual. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Y da menos de 0. O sea que la derivada de x cuadrado menos 2 es 2x. Ya tengo de y sobre du y de u sobre dx. O sea, la derivada de y con respecto a u y la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, concluyo diciendo que dy sobre dx que es igual. Ok, voy a la fórmula. dy sobre du, ¿qué me dio? 8u a la 7. 8u. Por du sobre dx, que es igual a 2x. Ahora multiplico. ¿Cuánto da 8u a la 7 por 2x? 8 por 2. 16x u a la 7. U a la 7. Esa es la respuesta. Pero ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a sustituir a u por su igual. Me da 16x por u. ¿Quién es u? Míralo allá arriba. U es igual a x cuadrado menos 2. ¿De acuerdo? Elevado a la 7, que es la respuesta. ¿Entendido? Ahora bien, vamos a colocarle aquí. Lo primero que yo hice, le voy a colocar una señal delante. Calculé de y sobre du, o sea, la derivada de y con respecto a u. Fue lo primero que hice ahí. Y después de u sobre dx, y después calculé la derivada de y con respecto a x aplicando la regla cadena. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Y es igual a u a la 2. U es igual a 4x más 7. Y me pide la derivada de y con respecto a x. Lo primero que voy a hacer es calcular la derivada de y con respecto a u y después la derivada de u con respecto a x. Ahí tengo la regla cadena. Miren ahí donde la señalé. Vamos a calcular la derivada de y con respecto a u. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a u? ¿Cuál es la derivada de u a la 2? 2u. De u. Yo tengo u nada más, igual a u a la 6. Le voy a colocar delante a la u un número delante ahora. Voy a variar. Le voy a colocar un 3. Mírenlo ahí. Y es igual a 3u a la 6. De la derivada de y con respecto a que es igual a 3 por 2. ¿Qué me va a dar ahora? 6. 6u. Ya tengo la derivada de y con respecto a u. Déjame colocarle delante una pequeña señal para saber qué fue lo primero que yo hice ahí. Ok. Vamos ahora a calcular ahora la derivada de u con respecto a x. Y la derivada de u con respecto a x que es igual. Observamos a u igual a 4x más 7. ¿Cuál es la derivada de 4x más 7? 4. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x que es igual a la derivada de y con respecto a u que me dio 6u, me dio 6u multiplicado por du sobre x que es 4. Y me da 6u por 4, ¿cuánto da? Me va a dar 6 por 4, 24u. O sea que sería igual a 24 por u. ¿Pero quién es u? Vamos a mirar ahí arriba. U es igual a 4x más 7. Y ya esa es la respuesta. ¿De acuerdo? O sea que le va a ir con respecto a x es igual a 24 por 4x más 7. Estamos aplicando la regla de la cadena. Vamos a hacer el ejercicio número 3. En el número 3 que tenemos, y es igual a u a la 4. Pero u es igual a 5x al cuadrado menos 8. Vamos allá a la derivada de y con respecto a x. Primero vamos a calcular la derivada de y con respecto a u. ¿Cuál es la derivada de y? ¿Cuánto me va a dar la derivada de y? 4u al cubo. 4, baja el 4 y me va a dar 4u al cubo. 4u elevado al cubo me da ahí. Y después calculamos la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u? U es igual a 5x cuadrado menos 8. 10. La derivada de u me va a dar ¿cuánto? 10x. 10. Por lo tanto,
sustituyo en la regla de la cadena de y sobre d, que es igual. La derivada de y con respecto a u, que me dio 4u al cubo, por la derivada de u con respecto a x, que me dio 10x. ¿Cuánto da 4u al cubo por 10x? 4 por 10, 40x al cubo. O sea, aquí la respuesta sería 40x por, y ahora sustituimos u por su igual, que está ahí arriba, que es igual a 5 elevado al cubo, que es la respuesta. Ok. Si usted no ha entendido todavía, no lo dudo, ahorita atención al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio me dan dado y igual a 5 u a la 3, y u es igual a 2x a la 4 menos 7. Y yo la derivada de y con respecto a x, utilizando la regla de la cadena. Calculamos la derivada de y con respecto a u. ¿Cuánto me da la derivada de y con respecto a u? ¿Me da cuánto? La derivada de y. 15u al cuadrado. 5 por 3, 15u a la 4. Calculamos, ahí lo va a calcular a la derecha, ahí como están dispuestos. La derivada de u con respecto a y, ¿qué me va a dar? La derivada de x a la 4 menos 7 sería 2 por 4, 8x al cubo. 8x al cubo. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x, que es igual a la derivada de y con respecto a u, que es 15u al cuadrado, por la derivada de u con respecto a x, que es 8x al cubo. Realizamos la operación. 15 por 4, 15 por 8. 120 u al cubo. U al cuadrado. Perdón, u al cubo, que dice ahí. U al cubo, perdón, la u al cuadrado, sí. 15 por 8, 120, x al cubo, u al cuadrado. ¿Y la respuesta cuánto sería? 120 x al cubo por u al cuadrado. Pero u es igual a ¿qué? A 2x a la 4 menos 7 al cuadrado. Esta es la respuesta. Todavía tenemos el ejercicio número 5 que dice, dado y igual a u a la 5, u es igual a x al cubo más 1. Allá le va a y con respecto a x. Tenemos ahí en el cuadro amarillo la regla de la cadena. De y sobre de x igual a le va a y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Calculamos primero la derivada de ¿quién? De la primera función, que es y igual a u a la 5. ¿Y cuál es la derivada de y con respecto a u? Sería 5u a la cuarta. Me dio 5u a la cuarta. 5u a la cuarta. Ya tenemos la derivada de y con respecto a u. Vamos ahora a calcular la derivada de u con respecto a x. U es igual a x al cubo más es igual a 6x al cuadrado. O sea que su derivada sería entonces 6x al cuadrado. ¿Sería cuánto? Al cuadrado. El que tiene. ¿Cómo 6? ¿Por qué va a dar 6? ¿Cuál es la derivada de 6x al cuadrado dice? Está mal. No importa que diga, ustedes saben derivar, eso está mal hecho ahí. Okay. Yo no cometo errores ahí, los errores son de ustedes. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, porque delante hay uno. Ok, le voy a colocar a la x al cubo, le voy a colocar delante un 2. Ahora, la derivada de u es igual a ¿cuánto? ¿2 por 3? Ahora sí da 6. 6x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, que me dio 5 a la 4 5 a la cuarta por 6x al cuadrado. 6x cuadrado. Ahora 6x al cuadrado es igual a 30x al cuadrado. Ponga 30 al cuadrado. 30 al cuadrado u a la cuarta. U, que es 2x al cubo más 1, le va a dar a cuarta. Y así se realiza la llamada regla de la cadena. ¿De acuerdo? Esperando que ustedes hayan interpretado el mensaje de nuestra explicación, esperando que sea así. ¿De acuerdo? Pues creemos que lo explicamos lo mejor posible para que llegara a todos ustedes. Le damos las gracias por su atención y vamos